Acerquen lo más que puedan para que podamos platicar. Cuando es una conferencia, pues el que está acá arriba solamente expone y dice algunos conceptos y demás, pero ahora es un taller. Esto quiere decir que vamos a platicar bastante entre siervos y vamos a hacerlo para beneficio mutuo. ¿Qué les parece? Nos vamos a bendecir unos a otros. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso tiempo, por este refrigerio espiritual que nos das al juntarnos como siervos, como pastores para servirte. Bendice este tiempo, Señor. Gracias porque ya has bendecido mi vida con estos hermanos que están aquí. Permítenos, Señor, ahora escuchar lo que tú quieres. En Jesucristo te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, mi nombre es Esaú Sánchez Vargas. Soy pastor de la Iglesia Bautista Sion de Veracruz por 21 años y no me he perdido casi ningún crece, excepto el pasado. Y les voy a compartir una enseñanza que ya di hace 2 años en un taller aquí en este congreso. ¿Cuántos de los que están aquí son pastores al frente de una iglesia? Levante su mano. Pastores al frente de iglesia. Bien, baje su mano. Seminaristas. Muy bien. Líderes de iglesias. Líderes de iglesias. Perfecto, muy bien. La gran cantidad somos pastores. Así que quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5, del 7 al 16, sobre la salud del pastor de una iglesia. Además de ser el pastor de esa iglesia por muchos años, ejercí la profesión de médico veterinario. Tengo 30 años de haber egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y trabajé mucho tiempo como pastor bivocacional. Y por eso algunos conceptos de salud me son familiares. Y creo, hermanos, que uno de los grandes desafíos de las iglesias es la salud del pastor. La primera cosa que quiero decirles es que no es la voluntad de Dios que los siervos estemos enfermos. Los siervos nos enfermamos porque tenemos un cuerpo físico, pero la enfermedad temporal es algo normal en todos los seres humanos, pero hay enfermedades crónicas que se originan en el trabajo que tenemos. Y son esas las que precisamente Dios no desea que las suframos. Las enfermedades que son derivadas del ministerio pastoral, y son muchas y muy variadas. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral es de las cosas más extremas que nosotros podamos vivir. Se hizo una encuesta en Estados Unidos y dentro de las ocupaciones más difíciles y más peligrosas está la de ser pastor. Así que, hermanos seminaristas, piénsele bien. Porque toda persona que está en contacto con gente seguramente va a tener algunos problemas de salud. Pero el pastor, que no solamente está en contacto con gente, sino que además muchas veces tomamos sus cargas y las ponemos encima de nosotros, el riesgo se triplica. Así que es uno de los grandes desafíos. La pregunta entonces es: ¿somos saludables? ¿Somos pastores saludables? ¿Tenemos hábitos que nos permitan gozar de cabal salud? Porque el crecimiento de la iglesia, y aunque no sea el crecimiento, provoca un desgaste físico y emocional. Vamos a empezar definiendo, hermanos, si les parece, que es un pastor saludable. Bueno, quise compartir esta definición que me pareció la más cercana. Ser un pastor saludable es tener un conjunto de características físicas, cognitivas, afectivas, sociales y espirituales, de manera que podamos influir en nuestra congregación y ejercer un ministerio eficaz. Así que esto es el ideal para nosotros: tener características físicas, cognitivas, afectivas, sociales y espirituales para influir adecuadamente en la congregación. Si algunas de estas cosas fallan, no vamos a poder influir como Dios quiere que lo hagamos, gracias hermano, en nuestra congregación. Así que pensemos bien en cuál de estas áreas nosotros estamos óptimos y en cuál de estas áreas tenemos algunos problemas. Muchas veces pensamos que la salud solamente se relaciona con el aspecto físico, pero aquí vemos que no. Hay otros aspectos que influyen mucho en la salud. Y si influyen en la salud, seguramente influyen en la productividad y en nuestro desempeño dentro de la iglesia. Así que, ¿cuál es la salud óptima? Si hiciéramos una pregunta a un grupo de pastores, cada quien diría,
opiniones diferentes. Algunos dirían, pues la salud física, es importante que yo me sienta bien físicamente, que no me canse y que rinda lo que tenga que rendir. Algunos dirían, la salud física es la clave. Para ellos las actividades atléticas o físicas son importantes. Otros más dirían, pues una buena salud se mide en términos relacionales. ¿Qué tanto me llevo con otros pastores y con miembros de mi iglesia? Eso es una interacción social, porque hay quienes piensan que si no podemos interaccionar bien, entonces tenemos problemas de salud emocional. Algunos más piensan que los desafíos intelectuales son los más importantes: saber, conocer, tener información. Quiero compartirles, antes de analizar el pasaje, las 5 áreas de salud. La salud física relacionada con el cuerpo, como dije, incluye hábitos alimenticios, ejercicios. Hermanos, una de las cosas importantes en el ministerio pastoral es que tenemos mucho desgaste emocional, pero no tenemos desgaste físico, casi no, a menos que usted sea un pastor rural, ¿verdad? Que tenga que caminar un montón. Admiro mucho al hermano que está en Cruzchichilsin, Puebla, Mariano. Ese chavo es un atleta. Cuando el pastor Gilberto nos lleva a correr, pues el pastor Gilberto va adelante, pero enseguida de él, el que le aguanta el paso es Mariano, y él es un pastor de la sierra. Y yo me doy cuenta que él tiene actividad física todo el tiempo, pero normalmente usted y yo no la tenemos. Así que la actividad física es algo importante porque nos ayuda a sacar estrés, así dicen los especialistas. La salud relacionada con el cuerpo, cuidado médico personal, tratamiento de los problemas de salud. Una de las cosas que mi esposa dice es que los varones no nos gusta ir con el doctor, ¿verdad? ¿Será cierto eso, hermanos? Casi no nos gusta ir, a menos que ya estemos muy, muy mal, vamos con el médico, ¿verdad? Pero eso forma parte de la salud física. Salud emocional se refiere al estado de tu mente. ¿Cómo procesas las tensiones diarias en el ministerio? Que mira que las hay un montón. ¿Cómo ayudas a tu cuerpo a procesar? Tu autoestima, tu habilidad para relajarte. Hay algo en la salud emocional, hermanos, que al menos a mí me pasaba mucho. Es el asunto de que cuando yo tenía un momento de ocio y disfrutaba de ocio, me sentía muy culpable. Habiendo tanto trabajo en la iglesia, irme de ocio un tiempo, no, eso yo creo que a Dios no le gusta, ¿verdad? Pero eso es importante aún en la salud del pastor. Tus tiempos de ocio, tus tiempos en los cuales puedas tener la oportunidad de desconectarte de la iglesia. Salud emocional. Otra área, hermanos, sería la salud social. La habilidad de mantener relaciones saludables con amigos, familia, vecinos o compañeros de trabajo. Cuando los pastores nos pasan eventos desagradables con hermanos de la iglesia, no sé si a usted le pasa eso, es muy difícil volver a tener amigos dentro de la iglesia. Y solamente trabajamos con ellos muchas veces de manera profesional, porque nos enfermamos de nuestra salud social. A veces la iglesia nos enferma en nuestra salud social. Salud espiritual. Sabemos que los pastores profesionalmente tenemos vida espiritual, pero a veces perdemos el sentido del disfrute de la vida espiritual. Incluye tener propósito de vida, capacidad de dar y recibir amor y capacidad de tener una buena voluntad hacia los demás. Y la última área es el área intelectual. Quiere decir, resultado del estímulo mental, desarrollo que obtenemos a través de nuestro trabajo, de nuestra preparación, de nuestros estudios, del servicio a la iglesia y de todo esto. Así que esas son las 5 áreas que considero que podemos nosotros cuidar como pastores. Vayamos ahora a lo que dice el hermano Santiago. ¿Qué les parece si reflexionamos un poco en lo que dice la palabra de Dios? Siempre he pensado, hermanos, que para cualquier cosa que nosotros los pastores necesitamos saber y entender, vayamos a la palabra de Dios, ¿les parece? No hay otro lugar donde ir, ¿verdad? Es la palabra de Dios el consejo que tomamos para nosotros y que compartimos a la iglesia, compartimos a las ovejas. Déjenme ir con ustedes desde el versículo número 7 de Santiago, capítulo 5, Santiago 5, del 7 al 16.
Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La primera cosa que dice el pasaje que los pastores necesitamos hacer para conservar nuestra salud, de estas 5 áreas que dije, es, hermanos, vivir la plenitud de la esperanza. A lo largo del pastorado, seguramente que se va a perder en momentos la esperanza. El pasaje de Santiago dice que necesitamos afirmar el corazón. Creo que la siguiente diapositiva habla de esto, ¿verdad? Ok, parece que es una anterior. La esperanza en el pastorado es parte esencial de la salud, hermanos. ¿Qué esperas de tu ministerio? ¿Qué esperas de tu trabajo? ¿Cuál es la esperanza que tienes en cuanto a lo que tú estás haciendo? No tener esperanza es empezar a enfermarse, eso dice el pasaje. En el pasaje se nos define la esperanza con 2 ideas fundamentales, no sé si ya lo notaron. La primera dice, tengan paciencia. La paciencia tiene que ver con una de las doctrinas más importantes de la fe. Y hermanos, nos pone un ejemplo, dice, todo lo que va a pasar aquí y les aflija tiene fecha de caducidad, Cristo regresa. La venida del Señor Jesús va a poner fin a todas las cosas que ustedes piensen y crean que les puede afectar. Así que la salud de una vida comienza con esa pregunta: ¿cuál es tu esperanza? Durante estos 21 años de pastorado en Sion y otros 4 en otra iglesia antes, en diferentes etapas he perdido la esperanza. Y he perdido la esperanza porque los conflictos hacen que parece que las cosas que estamos haciendo no tienen resultado. Pero cuando vuelvo otra vez a la palabra de Dios y cuando vuelvo otra vez a poner mi mirada en el Señor Jesús, recobro la esperanza. Mire, hay personas que padecen enfermedades, pero no tienen síntomas. Pero cuando van al médico y el médico les diagnostica y les dice, mire, usted tiene esto, aparecen los síntomas o no. Es curioso ese asunto, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el asunto de la esperanza. El equilibrio de nuestra vida muchas veces radica en eso que esperamos. Como pastores, cuando nos sentimos solitarios en el campo, cuando sentimos que no tenemos suficiente apoyo, la esperanza se va perdiendo. Y dice el hermano Santiago, tengan cuidado con eso, hermanos. Quien solamente espera cosas malas, tarde que temprano las va a experimentar. Pero ¿cómo hacerle si hay un momento de la vida en el ministerio en que vemos que están llegando cosas malas? Entonces, ¿cómo recobrar la esperanza? Mire, la siguiente parte del pasaje dice, afirmen sus corazones. Me encanta esto, esperar en Cristo es anclar nuestro corazón. Así que si como pastores anclamos el corazón en esa verdad fundamental de Dios, vamos a encontrar otra vez la esperanza. Una vida sin ancla, un ministerio sin ancla, un ministerio sin una base firme, es un ministerio que es llevado por el viento. Así que finalmente en esta primera enseñanza del hermano Santiago, la pregunta sería, hermanos, ¿ya revisamos qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza en el ministerio? ¿Cuál es nuestra esperanza para nuestra familia? ¿Cuál es nuestra esperanza para nuestros anhelos? Si respondemos a esa pregunta, definimos mucho nuestra condición de vida. Porque cuando perdemos la esperanza, según este hermano precioso, Santiago, empezamos a enfermar. Aquí hay un primer tip para nosotros los siervos de Dios. Vivamos la esperanza, afirmemos nuestros corazones. Y si alguna etapa de tu vida ministerial pierdes la esperanza, volvamos otra vez a los cimientos, al juez justo. Mire lo que dice el versículo 9, ahí vamos a encontrar el segundo tip que nos da el hermano Santiago. A mí me encanta mucho Santiago, he estado estudiando mucho esta carta, este libro, y sabe que me parece que Santiago es alguien muy claridoso, ¿verdad? No le da rodeos al asunto. Él te dice, hermanos, ustedes no sean chismosos, no sean vanagloriosos, no sean esto, pero lo dice muy directamente. Y cuando vamos a Juan, él ya nos dora más la píldora, nos dice, hijitos míos, ¿verdad? Y entonces nos habla un poquito más dulce, pero Santiago no. Mire lo que dice el versículo 9.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El segundo tip que nos da el hermano Santiago es vivir el placer de vivir. ¿Y sabe cómo recobramos el placer por vivir? Pues acudiendo al juez justo cada vez que tengamos algún conflicto. ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido alguna injusticia en el ministerio? Yo primero levanto la mano. ¿A alguien le ha pasado algo que siente que es injusto? Bien. ¿Cuál es su sensación cuando siente que lo que le pasa es injusto? A veces perdemos el placer de vivir y de levantarnos para ir y predicar. El hermano Santiago nos habla precisamente de acudir al juez justo. La injusticia siempre nos va a producir sentimiento de impotencia. Y mire, cuando tenemos impotencia y tenemos amargura, entonces nos vienen los deseos de venganza. Y entiendo muy bien, hermanos, que como pastores no podemos hacer eso, ¿verdad? Sabemos muchos pasajes de la Biblia donde dice, mía es la venganza y un montón de cosas, pero hay momentos en que nos pasan cosas que le decimos al Señor, llévate estos que me están haciendo daño, Señor, si no te los mando, ¿verdad? Porque la injusticia produce en nosotros enfermedad. Una manera de experimentar salud en un mundo injusto es decirle a Dios, pongo mi causa delante de ti y tú eres el que me vas a hacer justicia. Y hermanos, a veces la justicia tarda en llegar, a veces tardan años, ¿no le parece? Es más, a veces ya hasta nos olvidamos que hemos puesto esa causa. Puedo contarles un montón de veces cuando yo consideré que había injusticia sobre mí y perdí la paciencia. Pero una de las más fuertes fue cuando mi iglesia experimentó una división hace 5 años. Del primer año de mi pastorado hasta el año 15, la iglesia era todo para mí. Es más, cualquier prioridad o cualquier anhelo en mi vida, yo lo ponía a la perspectiva de la iglesia. Si había un problema familiar, lo ponía a la perspectiva de la iglesia primero. Y si estaba dentro de esa perspectiva, lo hacía, si no, no lo hacía. Recuerdo que por ahí en el año 10 de mi pastorado, mi papá enfermó gravemente. Él padeció una enfermedad que se llama Alzheimer, ¿saben qué es eso, verdad? Demencia senil, pero muy, muy grave, ¿no? A tal manera que un día mi papá salió de casa y ya no supo cómo volver. Y nosotros empezamos a buscarlo y no lo encontramos. Mi papá, por cierto, era pastor también. Soy nieto de pastor, soy hijo de pastor y soy la tercera generación de pastores. Que como el pastor que estuvo aquí anteriormente no quería ser pastor, Dios me llamó a ser pastor. Hicimos una reunión familiar y dijimos, vamos a tomar una decisión. Después de buscarle en lugares cercanos, tenemos que buscarle en lugares más lejanos, ¿verdad? Porque ya barrimos el área más inmediata. Y entonces hicimos una reunión familiar, mi mamá y todos, y dijimos, tengo que pedir cuando menos un mes de permiso a la iglesia para irme y hacer el trabajo. Y entonces la conclusión fue, no lo hagas, porque la iglesia lo va a resentir. Y entonces no lo hicimos, nos pusimos a orar, dejamos en las manos de Dios, entendiendo que Dios cuida de sus siervos. Pero fue algo muy, muy difícil para nosotros como familia. No volvimos a ver a mi papá, por cierto. Al poco tiempo, un grupo de hermanos de nuestra iglesia, a quienes yo entregué algunos ministerios en sus manos, y por cierto entregamos células. Ustedes saben que cuando la iglesia crece no podemos pastorear a todos y buscamos grupos pequeños para pastorear. Pues algunos hermanos de esos quisieron tomar ellos el liderazgo y quisieron dar un golpe de estado en la iglesia, ¿verdad? Y entonces dividieron la iglesia, se llevaron un grupo de hermanos. Éramos más o menos como 300 hermanos en ese tiempo. Se llevaron 80 hermanos de nuestra iglesia. Y hubo un golpe terrible para nosotros, especialmente para mí como pastor. Y quiero decirles porque estoy con hermanos líderes y pastores que un día me levanté delante de Dios y le dije, Señor, ¿crees que eso es justo?
¿Tú crees que después de haber puesto mi prioridad en la iglesia y en hacerla como el centro de mi vida, dejes que cualquier pelafustán venga y desbarate y destruya tu obra? ¿Y sabe qué es lo que más me lastimaba? El hecho de saber que los nuevos creyentes, los pequeñitos, cuando hay una división, cuando hay mala información, cuando hay cartas, y ustedes ya saben lo que pasa en una división, ¿va? Se van de la iglesia, se pierden. Y sabe que no pude estar en paz hasta que fui delante de Dios, doblé mis rodillas y les dije: Señor, tú eres el juez justo. Y desde que entendí lo que dice versículo 9, no te quejes, no murmures, porque lo que está diciendo aquí el hermano Santiago es: deja de estar murmurando. Cuando tú tienes amargura en tu corazón, seguro que te va a salir y seguro que lo vas a compartir. Pero si vas con el juez justo y lo pones delante de él, entonces confía, él se va a encargar. Ahora entendí por qué Dios hizo eso. Dios limpió nuestra iglesia de una forma extraordinaria para un crecimiento más acelerado. Pero mire, yo quiero decir que sí, perdí por momentos el placer de vivir y de pastorear, debido a que esa herida profunda estaba en mi corazón. Cuando fui al juez justo y compartí con él mi carga y entendí lo que dice este pasaje, yo pude descansar. Quiero decir que ahora ese grupo casi está destruido, casi no está haciendo ya iglesia. Y han ocurrido cosas terribles ahí. No es que me alegre de ello, hermanos, pero en cierta manera Dios pone en su lugar todo en la vida ministerial y en la vida pastoral, cuando acudimos al juez justo. Ahora, ¿me enfermé físicamente? Sí. Colitis, gastritis, enteritis, esofagitis y todo lo que acabe en itis. Ahora, gracias a Dios, mi salud es buena. Pero cuando perdemos esa perspectiva de que Dios es el juez justo y estamos sirviendo a Él, y el principal interesado en su obra es Él, más que yo, más que usted, a Él le interesa mucho. Otra cosa que aprendí al estar en oración, hermanos, porque la oración, según el pasaje de Santiago, también es ponerte de acuerdo con Dios. Una herejía que predicamos a veces es que la oración es fuente de poder, decimos así, ¿verdad? No es cierto. Dios es el del poder. La oración es solamente un medio. Pero una de las cosas que aprendí es que cuando yo empecé a orar por esas personas, me puse de acuerdo con Dios, y ¿sabe qué descubrí? Que Dios les ama. Yo no les quería, yo les aborrecía, pero cuando empecé a orar entendí: Dios les ama y Dios quiere darles una oportunidad a ellos. Y entonces me puse de acuerdo con Él y dije: ciertamente Dios les ama. O sea, si por mí fuera, los hubiese destruido, ¿verdad? Pero Dios quiere darles una oportunidad preciosa de arrepentirse. Me puse de acuerdo con Dios. Así que esta enseñanza, hermanos, para la salud es importantísima. Y mire lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En este camino de la salud necesitamos aprender la paciencia. ¿Y sabe cómo aprendemos la paciencia? Dice que caminemos el camino andado. Ya hay muchos que pasaron por ahí. Hermanos, a veces cuando nosotros creemos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, cuando creemos que somos los únicos que sufrimos, que nadie más ha pasado por ahí, seguro que nos vamos a enfermar. El pasaje dice que otros ya pasaron por ahí, otros ya caminaron ese camino. Lo interesante es lo siguiente: cuando leemos la Biblia y usted y yo hemos aprendido de los héroes de la fe, los admiramos por sus sufrimientos y nos gozamos. Y decimos: wow, qué bendición que estos héroes de la fe estén ahora siendo un ejemplo. Pero jamás nos damos cuenta que tuvieron que caminar por un camino de sufrimiento. Dios les bendijo al darles esa victoria sobre sus dificultades. No les quitó las dificultades, ¿no es así? Y nosotros queremos la victoria, pero sin dificultades. Entonces, lo interesante del pasaje es eso: caminemos el camino que ya anduvieron algunos justos. Y además de eso, gocémonos, porque si vivimos esa paciencia, Dios nos va a dar la victoria. Lo interesante, como dije, es que no queremos vivir ninguna dificultad. Y además,
Si preferiríamos que Dios nos diese la victoria sin dificultad, pues le diríamos, Señor, viene adelante, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. La exhortación entonces en este pasaje es: caminemos, siervos, pastores, lo que ya anduvieron otros. No nos creamos únicos, no nos creamos los más desdichados del mundo, sino que veamos el ejemplo de otros que ya tuvieron la dicha de ser sanados y que finalmente obtuvieron la victoria. Mira el versículo 12, siguiente tip que nos da el hermano Santiago, me encanta. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Qué nos dice este pasaje? Queremos conservar la salud en esas áreas que vimos hace rato. Apliquemos los principios de la fe, vivamos honestamente. Conozco muchos pastores que han enfermado emocional, espiritual, físicamente, como consecuencia de alguna deshonestidad. Mire, una vida sana para los pastores, los siervos, es sinónimo de una vida honesta. Ninguna otra profesión en el mundo requiere la honestidad del siervo de Dios. Creo que es un ejemplo que usted ha escuchado mucho, que si va a un consultorio médico y usted va a consultar al doctor y le dice: está usted enfermo de los pulmones, no fume, pero él tiene un cigarro allí y usted está fumando, pues no le quita ningún mérito, ¿verdad? Sigue siendo doctor. Pero el siervo no puede darse el lujo de predicar una cosa y de hacer otra. Mire, ¿por qué dice Santiago que no juremos? Porque los juramentos es el fruto de alguien que se le desconfía, ¿no es así? Cuando usted no tiene la honorabilidad, entonces tiene que esforzarse. Le tiene que decir: no, de veras, créeme. Tiene que aumentarle. Y dicen en el mundo hasta por Diosito, ¿verdad? ¿Sí ha habido eso? Para que me crean, por Diosito que te lo digo. A eso se refiere. Tal vez muchas cosas que pasan a siervos, que nos pasan, ha sido por deshonestidad. No podemos ser deshonestos, por ejemplo, con los dineros de la iglesia y pretender ser saludables. No podemos ser deshonestos en nuestro andar con Dios y pretender ser saludables. No podemos ser deshonestos en nuestra ética con otros pastores y pretender ser sanos. Una de las cosas que noté cuando vino este conflicto en nuestra iglesia es que aún otros pastores con siervos también apoyaron el asunto de división en nuestra iglesia, que lastimó mucho. Y yo entiendo que eso no trae salud a quien lo hace, porque la honestidad trae sanidad. La salud tiene que ver con el comportamiento. Hablar de más, prometer sin cumplir, ser deshonesto, es como si tú tienes diabetes y te atacas un montón de dulces, ¿verdad? Seguro que te vas a enfermar, seguro que te va a ir mal. Así que este siguiente tip del versículo 12 a mí me parece importante, hermanos. La honestidad de los siervos. Aguas con andar robando miembros de otros. Seguramente si haces eso, no pretendes ser saludable. Aguas con hacer cosas que sabes que no son dignas de un siervo de Dios. De manera que este consejo no está allí de parte del hermano Santiago como una casualidad. Ve el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, vivamos la intensidad de la realidad. No sirve para nada fingirse, evadirse. Y dice el hermano Santiago que el siervo que se evade, que finge, y creo que esto nos pasa mucho, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? No, bien, bien, bien. Excelente. Una de las cosas en las cuales concluimos en la red de pastores es que somos una red de pastores para abrir nuestro corazón entre amigos y decir cosas que nos preocupan. Pero a veces tenemos miedo, porque no queremos que el otro hermano se dé cuenta que tenemos conflictos, ¿verdad? Y hay un triunfalismo tremendo entre los pastores. Y a veces nos pasa hasta el síndrome del pescador. Yo soy de Veracruz, me encanta mucho la pesca. Y he descubierto el síndrome del pescador. ¿Sabe cuál es? Cuando usted va y pesca un pez más o menos, cuando lo va contando, va creciendo el pez. Y le dice, saqué un pez así la primera vez, pero la segunda vez saqué un pez así. Y si lo cuenta otro de tus compañeros que pescó, sacó un pez así y va creciendo, ¿verdad? A los pastores a veces nos encanta dar cifras infladas para que se den cuenta que somos exitosos, ¿verdad?
No sirve de nada, hermanos, fingirnos o evadirnos. Mientras nos presentemos como lo que somos, de carne y hueso, conservaremos más la salud. Cuando no compartimos nuestros sufrimientos, vamos a tener conflictos, problemas. Por eso, más adelante voy a hablar de algo importante, que es el compañerismo entre siervos. Hermanos, a mí este congreso me parece un bálsamo tremendo, increíble. Desde el primer canto que cantó el hermano Sierra, ¿verdad? Como soy de costa, a veces le pienso y digo, es el hermano Huachinango. Es precioso lo que cantó, ¿verdad? Es como un bálsamo, así precioso, viniendo de otro siervo. Y luego las predicaciones, y luego el abrazo con algunos hermanos. ¿Sabe que esto es una bendición que nos sana? Y nos sana tremendamente. Pero además, compartir. Debemos de recordar una cosa, también los siervos sufrimos, hermanos. También los siervos de Dios nos enfermamos. A los santos también nos pasan cosas malas. A veces tenemos la teología judía, ¿verdad? Y la ponemos en nosotros. Usted sabe que la teología judía es, si alguien está enfermo es porque hizo algo. Dios no le quiere. Por eso le dice al paralítico, primero tus pecados te son perdonados, y después le dice, levántate, ¿verdad? Hemos predicado eso. Pero los pastores a veces pensamos eso, ¿no? ¿Por qué se van a enterar que estoy pasando por un problema matrimonial? Me van a criticar. Pero si no lo compartimos para que oren por nosotros y nos ayuden, entonces ese problema crece y se dan cuenta ya cuando nos divorciamos, ¿no? Y entonces la cosa es terrible. Vivamos la intensidad de la realidad, no sirve de nada fingir o evadir. Nos enferma, hermanos. Tengamos un grupo de consiervos con los cuales abrir nuestro corazón. Vea finalmente versículo 14 al versículo 16. Quiere Dios que seamos sanados. Vivamos los beneficios de una comunidad de siervos. Busca la sanidad en las estrategias de Dios. Dice 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjale con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vive los beneficios de una comunidad de siervos. Busca la sanidad en las estrategias de Dios. Mire, el pasaje dice, llama a los ancianos de la iglesia, pero ¿a quién vamos a llamar si somos nosotros? Si nos sentimos mal, ¿a quién llamamos? ¿Este pasaje entonces no se aplica a nosotros? Sí, hermanos. Hermanos, el ser humano no fue creado para vivir en soledad. Seguro, usted lo sabe y usted lo predica. No fue creado para vivir en soledad. El ser humano fue creado para vivir en compañía con otros. Así que, si tú quieres tener una salud integral, completa, de mucha bendición, busca acompañarte de otros consiervos, de otros hermanos con quienes cultives una amistad y además te puedan ayudar. Algunos siervos en sus luchas se aíslan y se retraen, se enconchan, sufren su propio infierno personal. Sí, Dios está con nosotros, ya lo sabemos, pero también ha puesto a otros consiervos. No hay mejor hospital para las enfermedades que otros compañeros de milicia, que nos abracen, que nos animen, que nos digan, ¿sabe qué? Yo también ya pasé por ahí. Mire, ocurre una cosa interesante. Cuando en un ambiente de siervos todos aparentamos éxito, todos estamos en la misma sintonía. Pero con uno que empiece a decir en ese grupo, hermanos, yo tengo esta situación, ayúdenme, todos los demás dicen, yo también. ¿Se ha dado cuenta de eso? Empezamos a abrirnos, empezamos a compartir luchas, cargas, y entonces viene la bendición. Sí, corremos un riesgo, yo sé, alguien me va a decir, hermano, ni me diga de eso. Yo ya tuve amigos consiervos y se portaron como patanes. Corres ese riesgo, pero corres el riesgo de ser bendecido. Creo que es más alto el riesgo de ser bendecido. Y además, si no te funcionó, insiste. La palabra de Dios no se equivoca, porque eso es medicina para nosotros. Así que dejémonos encontrar. Luego no nos dejamos encontrar. Hay siervos que juegan a las escondidas y ganan porque nunca se dejan encontrar, ¿verdad? Hagámoslo, abramos nuestro corazón. Mire,
La figura del Señor Jesús me inspira mucho. ¿Saben que el Señor Jesús algunas veces se manifestó temeroso? ¿Sí? ¿Sí han visto esos pasajes? Yo sé que sí los han predicado. Uno de ellos es Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué le dijo a sus amigos? Mi alma está angustiada, y dijo ¿qué? Hasta la muerte. Y entonces, por favor, quédense aquí, oren. Por cierto que cuando regresó estaban pero arrodillados orando, ¿ah? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Pero el Señor Jesús también se manifestó así, temeroso, deprimido, necesitado. Las personas fuertes lo son porque tienen algo que los sostiene más allá de ellos, un poder más allá. Dios, pero también amigos. Pastores, ¿queremos ser sanos? Dejemos nuestro escondite. Juntémonos con otros. Vive el compañerismo a plenitud. Busca la sanidad. Mire, un siervo sano es aquel que debe dar cuenta de su salud a otros. Entre pastores bautistas esto es un gran conflicto. Somos autónomos, somos una iglesia, tenemos una iglesia autónoma y no damos cuentas a nadie. Porque creemos que eso es de pentecostales, porque creemos que eso es de presbiterianos, donde hay un presbítero y demás. Hermanos, la Biblia dice que un siervo sano debe dar cuenta a otros. Debe de reunirte periódicamente con otros, compartirles, hablarles. Y ¿sabe qué? Además, no solamente hay que rendir cuentas de nuestra vida emocional, de otras áreas también, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestra vida ministerial, de manera que tengamos un parámetro y tengamos personas que nos cuiden. Mire, es tan importante que cuando hacemos eso, la salud en nosotros es una realidad. Busquémonos un mentor. Búscate un mentor. La Biblia dice que tienes que ser un discípulo y tienes que tener un discípulo. Nosotros tenemos muchos discípulos, pero ¿somos discípulos? Alguien me va a decir, sí, de Jesús. No, hermanos, de alguien, aquí en la tierra. Busquémonos un mentor. Estemos bajo la autoridad pastoral de alguien. Yo sé que esto le causa mucho conflicto, hermanos, que tradicionalmente no piensan así, pero es necesario tener a alguien a quien decirle, a quien rendirle cuentas. Esto aporta para nuestra salud integral. ¿Cuál es el desafío en este precioso pasaje? Una vida sana, de una vida pastoral no solamente sana, sino productiva, larga, de muchos años sirviéndole a Dios. Miren, cuando usted platica con un homeópata, que es médico, seguro que va a criticar a los alópatas. El homeópata dice, no, nosotros somos homeópatas y vemos el cuerpo humano en forma integral. Yo he platicado con algunos y me dicen eso. Los otorrinos te ven como una gran garganta, ¿verdad? Los cardiólogos te ven como un gran corazón. Y dicen ellos, solo nosotros somos integrales. Pues quiero decirle una cosa, no es cierto, porque les falta también ver al ser humano no solamente como alguien físico, sino como alguien espiritual. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo único integral es atender nuestra vida en forma completa, y no solo lo físico, emocional, sino también espiritual y social. Quiero finalmente compartir con ustedes consejos finales, porque también quiero escuchar algunos consejos de ustedes para mí. Ese es un taller, es una plática y es algo que nos enriquece. Consejo final. ¿Sabemos expresar nuestras emociones y sentimientos en formas adecuadas? Hermanos, ya hemos trabajado con esto, lo sabemos hacer, sabemos decir las cosas en forma adecuada. Esto es básico en la vida pastoral. Aprender a expresar nuestros sentimientos en forma adecuada. Ser asertivos. Y cuando estamos enojados, seguramente que vamos a expresar cosas de enojo. Pero qué importante es aprender a serenarnos y a decir las cosas en forma correcta y adecuada. Expresar las cosas en forma correcta, en forma adecuada, nos hace ser sanos. Pero también, 2, guardar sentimientos de tristeza o de rabia consume energía. ¿Con quién va usted a expresarle como pastor cuando tiene coraje? ¿A su esposa? ¿A quién le cuenta cuando tiene coraje por algo, hermano?
¿Alguien me puede compartir? Porque yo quisiera aprender también. ¿Con quién comparte usted sentimientos de tristeza, de rabia, de enojo cuando ocurren cosas no muy gratas en el pastorado? La esposa es la primera que está allí, ¿verdad? ¿Con quién más? Creo que no hay mucho. Con Dios, con Dios. Platica con Dios. ¿Es todo? Los hijos, pobrecitos, ¿verdad? Y párele de contar, hermanos. Por eso digo que también es importante otros siervos, ¿verdad? A quien usted va y le dice: hermano, estoy enojado, estoy que no aguanto, y además estoy muy triste. Cuando usted guarda esos sentimientos, emociones, tristeza, rabia, usted está consumiendo energía adicional. No solamente la que ocupa para predicar el evangelio o para dar consejería pastoral, sino para lidiar con esos sentimientos. Y sí, usted se los dice a Dios, yo sé, porque yo también he ido con Dios y se los he contado. Pero es importante también tener un grupo de amigos, de siervos, a los cuales decir, sí. Bien. El hermano ha tocado una pregunta importante que yo tengo. ¿Es sano compartir con los hermanos nuestra enojo, coraje y amargura? Dice el hermano que depende de la situación, y entiendo eso. Pero ¿qué tan bueno es que si estoy enojado yo llegue a la iglesia y me van a escuchar? Así es. ¿Desde el púlpito se vale? Esa es una pregunta importante. Si yo no he compartido con alguien esto, ¿me va a salir desde el púlpito? Involuntariamente me va a salir. ¿Alguien más, sí, hermano? Ha dicho algo importante. Sí. Así es. Compañeros. Pero ¿es sano que busquemos amigos entre los siervos, hermanos? Sí, es sano, hermano. Así es.
Estamos hablando de algo muy importante, hermanos, importantísimo. Ocurren dos fenómenos en el ministerio pastoral. Primero, el concepto que la iglesia tiene de nosotros. El concepto de que la iglesia tiene de nosotros es alguien muy arriba, alguien santo, alguien que no se enoja, alguien que no tiene defectos y quiere conservar ese concepto. Y si usted comparte con ellos sus tristezas, sus enojos, sus debilidades, se cae la imagen. Pero la pregunta es, ¿nos hace bien a los pastores conservar eso? ¿Esa imagen acá arriba? Pero normalmente hay esa balanza, hay esa disyuntiva. A la iglesia le conviene ver un pastor todo santo, que nunca se enoja, que nunca se enferma. Y a nosotros nos da miedo que la iglesia se decepcione de nosotros. Pero no hay cosa más hermosa que poner los pies en la tierra. Mire, había un hermano que venía de una iglesia fundamentalista que llegó a mi iglesia, un hermano precioso, querido, muy hermoso, apoyador en el ministerio, pero a él le causaba mucho conflicto cuando yo decía que tomaba a mis hijos y a mi esposa y nos íbamos al cine los lunes en la tarde. Pastor, ¿usted va al cine? Pecador. Exactamente, porque él le enseñaron a un pastor así. Cuando yo empecé a compartir todas mis cosas que me hacían ser humano, se decepcionó. Gracias a Dios el hermano no se fue, está allí y ahora ya sabe lo que es un pastor que también es humano. Pero hermanos, hay un riesgo en la iglesia y un riesgo en nosotros, pero una vez más, nos va a enfermar tarde que temprano eso, yo se los aseguro. Hay muchas manos levantadas, gracias a Dios, hermanos. Sí. Esto que han estado tocando a mí me llama mucho la atención, porque ahorita que usted mencionó que de un hermano que viene de otra congregación, yo en persona vengo de otra congregación, no me congregaba inicialmente en la iglesia bautista, y a través de algunos frentazos tuve que aprender, y lo estoy aprendiendo todavía, que uno de los graves problemas del pastorado es que no se tienen amigos, por lo que usted ya dijo, la imagen, pero por otro lado, porque las actividades que demandan nuestro tiempo nos impiden muchas veces el poder cultivar una amistad. Y una amistad no se puede cultivar sin tiempo. Así es. Se necesita tiempo. Y ahorita que usted mencionaba el hecho de que tener un momento de ocio le hace a uno sentirse culpable, pero uno debiera entender que uno necesita ese tiempo de ocio, en primer lugar, porque como persona uno se va a desintoxicar, pero en segundo lugar, porque uno necesita además ese tiempo con alguien. Usted mencionó ahorita lo de la familia en el cine. Eso lo necesitamos, porque la familia necesita ver que tienen un padre, que tienen un marido y que en él tienen alguien con quien cuentan. Así es. Pero el pastor también necesita un tiempo con el que comparta con alguien, con su familia, pero con alguien más. Así es. Y pues puede ser, a veces, las únicas personas que pueden llegar a comprender esa necesidad de tiempo son otros pastores, Así es. pero no necesariamente. Es verdad que sería muy difícil hacerse de un amigo en la congregación que después además fuera nuestro amigo y fuera congregante Y discípulo. y discípulo, así es. Pero si no es esa la forma, hay que buscar otra forma. Claro, Y claro, eso va a requerir tiempo claro. que le vamos a tener que dedicar, pero es la única manera como vamos a poder tener en un momento dado alguien a quien rendirle cuentas. Porque a veces, ante esa imagen que no podemos o no queremos perder, perdemos cosas más importantes. La salud sobre todo, hermano. Sobre todo La salud, nos enfermamos. en alguna ocasión nos ha dicho a la congregación aquí en Orel cosas que está padeciendo.
Así es. Y eso solamente se va a dar en la medida que uno tenga ese tiempo que lo lleve a uno a sentirse uno igual con el amigo. Tenemos 5 minutos. De 1 minuto por cada hermano que va a hablar, seguro nos alcanza. Solamente quiero decir rápidamente algo. Miren, hermanos, cuando la iglesia se da cuenta que usted necesita ser sano y eso que usted pide le hace saludable, se lo va a dar. Se lo va a dar. A estas alturas mi iglesia, por gracia de Dios, por bendición, me da un buen salario, me da vacaciones cada año, 2 semanas con mi familia pagadas, a donde yo decida ir dentro de México, no fuera. Seguramente si me dieran fuera, pues ya estaría yo en otro lado, lejos. Me da algunas otras prestaciones preciosas, el seguro social para cuidar de mi salud, para mi jubilación. Me da también algunas otras bendiciones adicionales, porque sabe que a partir de que yo sea un pastor sano, voy a administrar mejor la iglesia, voy a cuidar mejor de la iglesia. Ahora, hace 2 años alguien me dijo: pastor, pues vaya y hable con mi iglesia, ¿verdad? Alguien se lo tiene que decir si usted no puede decírselo. Pero, hermanos, estamos perdiendo tiempo en tener un ministerio efectivo, un ministerio como Dios lo quiere, si no atacamos estas situaciones que al pastorado le restan mucho de productividad. Otra vez, Dios no desea que seamos pastores enfermos. No es su voluntad. Él nos ama tanto. Hermano, te ama mucho a ti. Eres lo máximo para Él. Eres un siervo de Dios. No es su voluntad. Vete de aquí pensando en eso. No te trajo para ser un mártir. Te trajo para ser un siervo. Y si tu salud emocional, espiritual, social y demás no está bien, Dios no está de acuerdo con eso. Así que voy a dar oportunidad a hermanos, pocos hermanos, para que nos acabemos el tiempo. Mi hermano está levantando hace rato la mano. Amigos. Hagamos amigos, así es. A veces nos vemos hasta como enemigos, ¿no es así? No solamente amigos, sino enemigos en el ministerio. Bien, un minuto solamente, terminamos. Otra de las cosas que la iglesia sabe que me hace bien es venir al Crece, entonces me da boletos de avión y hotel todos los años. Y vengo a ver a unos amigos preciosos de la red con quien pasamos tiempo precioso. Solamente 1 minuto, no sé si me da tiempo para que alguien más hable y entonces oramos. Así es, así es. Así es. Gracias, hermano. Terminamos orando. ¿Qué le parece? Aprovechamos y oramos unos por otros. Si alguien quiere venir aquí, pararse al frente porque quiere poner en las manos de Dios esto que ha aprendido y dice: sí, yo quiero ser sano y quiero rendir mucho en el ministerio, venga aquí, parece que al frente va a venir otro pastor a orar por usted.
Yo soy el primero, por favor oren por mí, que Dios permita la bendición de ser sano y de tardar muchos años en el ministerio. Hermanos que quieren que oren, párense mirando hacia allá. Y por favor, hermanos que están de aquel lado, venga y ore por algún siervo. Ya sonó la campanita, pero vamos a orar. Venga, vamos, oren unos por otros y vamos a ponernos en las manos de Dios. Familia Piña, póngase de pie, alguien también va a orar por usted ahí, por favor, acérquense. Vamos a orar unos por otros, ¿les parece? Alguien que llegue con mis hermanos Piña, eso, que los abrace y abracémonos unos a otros. Oramos. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, bendimos a tu presencia para poner este grupo de preciosos siervos. Señor, ellos son muy queridos por ti. Yo sé que algunos están pasando por enfermedad, tal vez física, tal vez emocional, tal vez espiritual. No permitas que se vayan así, Señor. Pon tu mano de amor sobre cada uno de estos preciosos pastores tuyos. Y gracias por haberme abrazado a mí. Gracias, Señor, por este grupo de amigos que seguramente tú pusiste para ser sano y para ser feliz. Aquí están este grupo de preciosos hombres y mujeres. Gracias, Señor, por la familia de cada uno de ellos. Yo te ruego que levantes su vida y que también, Señor, les permitas sobre todas las cosas saber que tú te encargas. Bendice los hijos, bendice las esposas pastorales, bendice a todos aquellos, Señor, que tienen la bendición de tener una familia, y síguelos usando. Sana sus vidas, Señor. Sánanos, Padre Santo. Queremos servirte sanamente y ser muy eficaces. En Jesucristo te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor. Dele un abrazo ahí al hermano y dígale: Dios te bendiga.